Les doy la bienvenida un día más a Directo América, aquí en France 24. Estamos ya para contarles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Honduras va este domingo a elecciones en un proceso que comienza a las 7 de la mañana hora local y se prolongará hasta las 5 de la tarde. Los hondureños votarán en una ajustada elección entre el continuismo por la izquierda o la oposición de derecha. El sudeste asiático sigue luchando contra las consecuencias de las inundaciones que dejan ya cerca de 800 víctimas. En la isla indonesia de Sumatra se registran más de 400 muertos y Tailandia llora a más de 160 personas. Sri Lanka, por su parte, sigue enfrentando el ciclón Dituan. Y en Hong Kong, el paso de los días se traduce en un aumento paulatino del número de muertos en el incendio de varios edificios de viviendas. Se cuentan ya al menos 146 víctimas mortales, mientras en la zona se reiteran los homenajes. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Honduras. El país cuenta ya los minutos para dar comienzo al proceso electoral a las 7 de la mañana hora local. Estos comicios van a definir quién será el sucesor de Xiomara Castro, un proceso electoral enmarcado por denuncias cruzadas sobre presunto fraude y con el pronunciamiento de Donald Trump a favor de uno de los candidatos de derecha. Vamos a ver más detalles en el informe de Dacil Lanza. Más de 6 millones de hondureños acudirán a las urnas este domingo, en unas reñidas elecciones presidenciales. El escenario es aún incierto, ya que las encuestas muestran un eventual empate técnico entre la ex ministra de Defensa Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, el ex alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del Partido Nacional, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal, y con un clima previo marcado por tensiones, acusaciones por supuesta falta de transparencia del proceso y por el riesgo de violencia. Además de la injerencia de Donald Trump, quien intervino en la contienda respaldando a Asfura y afirmando que puede colaborar con él para combatir el narcotráfico. Sabemos que Estados Unidos es el gran elector, pues es una superpotencia y la hegemonía que presenta todo el tiempo en estos países. Recordemos que ellos son los mayores compradores de nuestra producción, pues así es. Y como también sabemos que Estados Unidos siempre va a opinar, pues, y también que siempre hace injerencias pues, sobre América Latina. Las elecciones se celebran bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, ordenado por la presidenta Xiomara Castro, y que en los días previos puso el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio. Cualquier persona extraña a este proceso electoral que intente boicotear este proceso, nosotros, las Fuerzas Armadas, vamos a estar listas para poder defender y que el pueblo hondureño salga a votar en masa. Las elecciones, señoras y señores, van. Nadie detendrá las elecciones generales en este país. No acepto interrupciones al cronograma electoral. No acepto discursos que puedan llevar desinformación y desconfianza. Algunos analistas temen que más de un candidato decida autoproclamarse ganador, dada la reñida contienda. El que obtenga la mayoría simple el domingo gobernará el país entre 2026 y 2030. Además del presidente, los votantes elegirán a los 128 miembros del Congreso y a miles de funcionarios locales. Seguimos en el sur del continente americano. Este sábado, decenas de migrantes continúan varados en la frontera entre Chile y Perú. Muchos buscaban salir de Chile por temor a ser deportados si el candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, gana la segunda vuelta electoral. En consecuencia, Perú se blindó y decretó un estado de emergencia en la frontera ante un eventual flujo masivo migratorio. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. En la frontera entre Perú y Chile crece la incertidumbre. Bajo un sol abrasador, migrantes esperan poder entrar a territorio peruano desde la región chilena de Atacama. En consecuencia, la advertencia del candidato presidencial José Antonio Kast, que aspira a llegar al Palacio de la Moneda y que advirtió que podría deportar a migrantes indocumentados que estén en su país. Ahora en el limbo, denuncian que tendrían que dejar una nación a la que han ayudado con su trabajo. Por lo menos yo he trabajado en la mandarina, he trabajado en la uva. Ahí la mayoría de las personas son emigrantes, mi hermano.
son ecuatorianos, son colombianos, son venezolanos, son peruanos, son de otras nacionalidades, bolivianos, haitianos. ¿Me entiendes? Son los que mueven el país. Ese país lo mueve el emigrante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el chileno no va a trabajar eso, trabaja otras cosas donde gane mucho mejor. Las declaraciones de Kast provocaron la llegada de por lo menos 100 extranjeros a la frontera intentando llegar a Perú. Pero ante esta afluencia de personas, la nación andina decidió blindarse, declarando un estado de emergencia en los territorios colindantes con Chile. El problema que estamos teniendo ahorita es que Perú no nos quiere dejar pasar. Regresar a Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar en Perú. Nosotros volvemos a nuestro país, pues, esa es la intención. Y Perú no nos quiere dejar dar el paso hasta allá, pues, para continuar el camino. En virtud del decreto, el ejército peruano reforzará el control fronterizo en su región de Tacna durante 60 días, hasta después del balotaje presidencial entre Kast y la izquierdista Janet Jara, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. Y en el sudeste asiático, el balance de víctimas por las inundaciones ya ronda los 800. El país más afectado es sin duda Indonesia y más en concreto la isla de Sumatra. Allí se registran más de 400 muertos. Mientras tanto, Sri Lanka sigue enfrentando el ciclón Ditua, mientras Tailandia sigue contando al alza el número de víctimas, que supera ya las 160. Nos lo cuenta William Gasó. En la localidad de Pidie Jaya, en la isla de Sumatra, las huellas de las inundaciones son visibles. Las calles están cubiertas de lodo, los vehículos quedan atascados y las viviendas están dañadas. Las lluvias de una intensidad excepcional cobraron cientos de vidas. Algunos habitantes volvieron para inspeccionar los daños y empezar las labores de limpieza. Muchos de ellos han perdido todo en la tragedia. El agua arrastró todo, lo vi con mis propios ojos. No sabíamos qué hacer, hemos abandonado todo, hemos huido con lo puesto como único equipaje. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Sri Lanka también sigue luchando contra las inundaciones. Tras una semana de lluvias torrenciales generadas por el ciclón Ditua, el balance de víctimas se cuenta en decenas y el número sigue aumentando. En Colombo, la capital, los equipos de rescate están desbordados y el gobierno pidió la ayuda de la comunidad internacional. El nivel de agua sigue creciendo en ciertas zonas, advirtieron las autoridades. El nivel de las inundaciones está aumentando en algunas zonas y pido a algunos habitantes que estén atentos y evacúen sus hogares. No intenten quedarse en sus casas ya que el nivel de agua está subiendo. El temporal también deja un alto balance en Tailandia. El ministro tailandés de Salud habló de más de 150 muertos y de 4 millones de damnificados. Vamos a seguir en Asia, y es que miles de filipinos salieron a las calles de la capital, Manila, para protestar por un nuevo escándalo de corrupción que salpica al gobierno. Altos cargos del Ejecutivo y contratistas estarían involucrados en supuestas irregularidades en la construcción de infraestructura para el control de las inundaciones. 7 personas fueron detenidas ya por la policía el pasado día 24 de este mes. Y en Hong Kong sigue también en aumento el conteo de fallecidos en el incendio de un complejo de viviendas. Conforme pasan los días, numerosos de los desaparecidos pasan a engordar la lista de víctimas mortales, que ya suma 146, mientras la ciudad sigue conmocionada por el suceso. Este domingo se ha podido ver a parte de la comunidad indonesia rezando en recuerdo a las víctimas, muchas de las cuales formaban parte de esa comunidad. Our estimated time for the whole search operation is 3 to 4 weeks. Nuestro tiempo estimado para la búsqueda y operaciones es de 3 a 4 semanas, pero ahora soy bastante optimista. Ayer finalizamos operaciones de búsqueda en 2 edificios y hoy también terminamos otros 2 y solo quedan por inspeccionar 3 edificios. Estos son los más difíciles, así que debo ser prudente y no acortar estos tiempos estimados. Seguirá siendo de 3 a 4 semanas. En Ucrania este domingo también se han despertado con las consecuencias de un nuevo ataque ruso. En la ciudad de Donetsk, un dron impactó durante la noche contra una casa, dejando 2 personas heridas. Recordemos que Donetsk es una de las regiones ucranianas actualmente en control de Rusia y que esta reclama como propia para poder alcanzar una paz con Kiev, que marca como línea roja no llegar a perder este territorio.
Pues vamos a cerrar así el informativo. Nosotros les invitamos a que sigan aquí, ya saben, enseguida volvemos y como siempre, gracias por elegirnos.